Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de ayer, por cuestiones de tiempo, ya no pude yo mostrarles cómo sería el proceso de instalación. Nada más habíamos visto por ahí cómo quedaría colocado el aire acondicionado, pero pues no cómo quedaría, cómo sería la instalación. Así que, pues vamos a ver antes de todo cómo quedaría instalado y ya de ahí iríamos a lo que sería el calefactor. Ustedes me dicen si ya logran ver mi pantalla. Ya, Inge. Ya, ok.
Antes de que yo avance, me gustaría escucharlos de lo que vieron en el video de cómo se debe de instalar un aire acondicionado. ¿Me pueden decir qué datos se deben de recuperar o qué es importante en el video? Bueno, una de las partes que pude observar es cómo el cambio de los filtros de antibacterial que tiene. Ok, Germán. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más que me diga algo que haya visto de suma importancia? ¿Me ¿Puede alguien recordar a qué altura debe de quedar el aire acondicionado y a qué distancia del techo? ¿Alguien que se haya dado cuenta a qué altura? Bueno, para los que no se dieron cuenta, la altura dice que debe ser a 2 metros de altura y debe de quedar por lo menos 15 centímetros con respecto al techo. 15 centímetros de espacio entre el techo y el aire acondicionado y a 2 metros del nivel de piso terminal. Esa es la recomendación para poder colocar un aire acondicionado. Entonces, queda claro que cualquier otra, que en general son los datos importantes que debemos de tomar en cuenta, principalmente cuando diseñen ustedes dónde van a colocarlo o a qué altura va a quedar. Bueno, chicos, buenos días. Les repito por ahí a todos los que me había saludado. El día de hoy, pues vamos con la segunda parte del tema que es climatización. Vamos con la calefacción. Es un tema sencillo. Vamos a ver algunos tipos de calefactores. No todos son del mismo tipo. Vamos a ir conociendo algunos tipos diferentes. Y al final, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular un calefactor. No sé si alguien me puede apoyar leyendo esta diapositiva, por favor. Hoy, Gracias, hermano. calefactores. En esta época de frío, los calefactores eléctricos son una excelente opción para calentar el ambiente de manera muy práctica y rápida. Son muy populares debido a su factibilidad de uso y porque son muy seguros. No requieren ningún tipo de instalación, solo se necesita una toma de corriente, lo prendes manualmente con un control remoto y listo. Los calefactores, por lo convencional, usan electricidad para calentar la resistencia, un tubo de cuarzo o un núcleo de cerámica. La cerámica, la convección es la transmisión de calor a través del aire y se divide de natural y aislado. Asistida. Eso. Ok. Bueno, entonces vamos a ver algunos tipos diferentes de calefactores. Choc, no sé si nos puedes apoyar con esa diapositiva. Claro, Inge. Calefacción. La calefacción es una necesidad de hombre de protegerse del frío o bajas temperaturas en regiones donde la temperatura es demasiado baja o en lugares donde así lo necesiten. La regulación de las condiciones ambientales dentro de una vivienda, industria o comercio son procesos que implican sistemas de ventilación o calefacción. Un sistema de calefacción permite elevar la temperatura de determinado espacio en relación con la temperatura ambiental exterior, para generar condiciones cómodas para la habitación de seres humanos. Con este objetivo esencial de combatir el frío y permitir
un grado elevado de calidad de vida, se han desarrollado diversos sistemas de calefacción. Luego viene calefacción y concepto. Es la acción y resultado de calentar. Conjunto de aparatos destinados a calentar una casa o una habitación. Calefacción centralizada. Gracias. Como pueden ver, jóvenes, en la imagen, uno de los calefactores más comunes es el tipo de radiación, de radiador, perdón. Es algo que muchas veces han podido ustedes observar, si no aquí en San Cristóbal o en algún lugar conocido por acá, lo han visto seguramente en alguna serie norteamericana o en alguna película norteamericana que tiene esos elementos cercanos a las ventanas. Esos elementos, pues propiamente lo que tiene adentro es una resistencia y calientan. Desventaja tienen ya con el tiempo hay que tener cuidado porque van a tener algún tipo de pérdidas o sobre todo pueden tener fuga o algún tipo de gotera o condensación que hacen que se vuelvan un elemento que hay que estar cuidando, principalmente dándole mantenimiento para que se mantenga siempre en buen estado. Federico, no sé si nos puedes apoyar con convección natural. Bueno, dice, la convección natural o radiación se produce cuando el aire pasa a través de la fuente que irradia calor, pero no cuenta con un ventilador que lo empuje. Es decir, el calor se distribuirá de forma natural. La densidad del aire caliente provocará que éste ocupe poco a poco el espacio del aire frío, hasta que se logra una temperatura ambiente uniforme. Gracias. Como podemos ver, está ahí en imagen, pues vamos a encontrar que el elemento calefactor está en una parte de la habitación. Este empuja el aire directamente contra la habitación y empieza a calentarlo. Sin embargo, no tiene un proceso de recuperación circular, sino que solo avienta y rebota toda la parte de calefacción hasta que se pueda tener completamente toda la habitación. Macedonio, entonces puedes apoyar con esta. Sí, jefe. Convección asistida. La convección asistida se produce cuando el aire que pasa por la fuente de calor se impulsa con un ventilador hacia la habitación, logrando una distribución más rápida y uniforme del calor. Gracias. En ese segundo sistema vamos a darnos cuenta que la colocación del calefactor se encuentra en la parte de abajo, a diferencia del aire acondicionado que se encuentra arriba. ¿Por qué se encuentra uno arriba y uno abajo? Se encuentra el calefactor abajo porque normalmente la temperatura más fría de una habitación, bueno, no normalmente, la temperatura más fría de una habitación siempre se encuentra lo más cercano al piso. La temperatura más fría de una habitación se encuentra lo más cercana al piso y empuja el aire caliente hacia la parte superior para que la parte caliente vaya bajando y vaya calentando toda la demás parte de la habitación. A diferencia del aire acondicionado que se pone en la parte superior, donde va a calentar la parte más, que va a enfriar la parte más caliente de la habitación, que es la parte superior. Vamos con algunos tipos de calefactores. Los calefactores pues van a existir de varios tipos y formas, como se los he dicho. Vamos a encontrar algunos que presentan algunas características importantes, como lo son el calefactor tipo radiador. Ese calefactor tiene dos partes. Una es esta base de aceite, la parte interior es el radiador, y la segunda tiene tubos de halógeno, que son los que se pueden ver ahí floreciendo, ahí en la parte interior. Son los dos elementos de calor. Esta está recomendada para espacios aproximadamente hasta de 20 metros cuadrados. A diferencia del
del aire acondicionado, normalmente ese tipo de calefactores ya no se piensan tanto por la cantidad de personas o el espacio, sino únicamente por el área. Y te vamos a entender por qué pasa esto. Aquí estamos viendo otro tipo de radiador. La diferencia entre este y el otro es que mientras que el otro tenía dos sistemas, el de base aceite y aparte tubos de halógeno, este no tiene tubos de halógeno, únicamente a base de aceite. Por eso, si se dan cuenta, tiene menor nivel de potencia. Aquí tenemos niveles de 500, 600, 900, 1500 y hasta, perdón, 1400 y 1500 watts, diferentes niveles de ajuste. Los ajustes son un poquito menores, baja, media y alta. También, en algunos casos, se pueden ocupar algunos elementos decorativos que nos permitan también dar calor a una habitación, como puede ser las chimeneas a gas o chimeneas ornamentales eléctricas. Ambos equipos son pensados para espacios aproximadamente de 16 metros cuadrados. Una chimenea eléctrica, por convección, aparenta ser una chimenea tradicional. Tienen, si se pueden dar cuenta, trozos de madera. Normalmente no son trozos de madera, sino son elementos de hierro, los cuales prenden ahí, prenden una pequeña línea de fuego, y pues esta tiene una pantalla de vidrio templado que aún así permite el paso del calor, y normalmente pues es únicamente con dos niveles, como lo podemos ver, bajo y alto. Ahora vamos a ver algunos que son unos calentadores que son muy comunes ya dentro del mercado, que son eléctricos. Esos son directamente de que se conectan. Sin embargo, pues vamos a ver que el problema que tienen todos los que vamos a ver ahorita es que tienen una cantidad de eficiencia muy baja. Son de baja eficiencia y eso los vuelve en cierta manera un poco pues de baja calidad. Vamos a ver el primero, que es uno para 18 metros cuadrados, que es un calefactor turbo con dos niveles. Tiene ventilador, eso permite que tenga un poquito mejor nivel de recepción y envío de calor. Otros interiores también que se pueden comprar en algunos supermercados, pues vamos a ver el modelo tipo torre con ventilador. Existe el calefactor eléctrico de cuarzo, que son con unas pequeñas barras muy parecidas a las que tienen los hornos para pan y demás. Estos hornos de cuarzo tienen normalmente dos niveles, medio y alto, o bajo y medio. Son excelentes para habitaciones pequeñas, sin embargo, repito, muy baja eficiencia, por ende gastan mucho con respecto a lo que realmente convierten en calor. Si se dan cuenta, jóvenes, calefactores existen en varios tipos. ¿Alguien que me puede hacer el favor de leer cómo vamos a realizar el cálculo? Los 5 pasos. ¿Yo? Gracias. Cálculo de potencia según cada espacio. El siguiente esquema te permite realizar un cálculo rápido para la potencia de un equipo de bomba de calor. Realiza cada paso. Si no aplica, deja vacío el paso y continúa con el siguiente paso. 1. Si es la habitación en primera planta del edificio, superficie de habitación por 25 calorías. 2. Puertas y ventanas al exterior. La suma de las superficies por 250 calorías. 3. Paredes que tienen contacto directo con el exterior. La suma de las longitudes por 50 calorías. 4. Si la habitación es poco soleada, realiza la sumatoria de los datos anteriores por 0.3 o 30%. 5. Realiza la sumatoria total de todos los datos anteriores. Este cálculo es muy importante, ya que un sistema mal dimensionado influye en los equipos, el consumo excesivo y baja eficiencia. Gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde podamos ver clara la diferencia que tenemos entre el calentador y el calefactor. Si se dan cuenta, los pasos son muy parecidos. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias. Aquí hicimos el problema anterior. Quiero que por favor se den cuenta. Primer paso dice, este es del aire acondicionado. Le voy a poner aquí para lo que sería aire acondicionado. Recuerden que el aire acondicionado sería para la parte fría.
Si una habitación está en la última planta del edificio, hay que multiplicar la superficie por 25 frigorías. Si está en la última, es decir, en la que esté más arriba. Vamos ahora con la parte de calefacción. Calefacción. Si en la habitación, si es una habitación que se encuentra en la primera planta del edificio, a la superficie la vamos a multiplicar por 25, ya no son frigorías, son calorías. Entonces, la diferencia, cuando estamos hablando de querer enfriar la habitación, vamos a nosotros a buscar que la habitación esté, siempre y cuando esté lo más arriba posible. Aquí vamos a ver si la habitación está lo más abajo posible. Vamos a hacer el mismo ejemplo del día de ayer. Vamos a hacer la recámara principal para poder ver la diferencia con respecto a los dos sistemas. Ya tenemos aquí nuestro aire acondicionado. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, primer paso dice, si la habitación está en la primera planta del edificio. Cuando hablábamos de la última planta, significará que estuviera la planta más alta del edificio. Y cuando hablamos de la primera planta, hablamos de la planta que se encuentre a nivel de piso. Cuando hablamos de primera planta, hablamos de la planta que se encuentra a nivel del piso. En este caso, como podemos observar, esta recámara principal se encuentra en la segunda planta, por lo cual no es primer nivel. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple el paso? Lo debemos de omitir. No sé si tengan alguna duda por qué omitimos el primer paso. Se omite porque no hay ninguna habitación que esté terminado a piso. Ok. Sí, ¿no? Porque más bien porque donde yo quiero poner el calefactor no está en la primera planta. Si estuviera, pues lo pondría. Vamos con el segundo paso. Dice, puertas y ventanas que dan al exterior. Hay que sumar todas las superficies y después de eso multiplicarlo por 250. Vuelvo a revisar mi habitación. Si se dan cuenta, como lo hemos visto, tenemos una ventana. Esta ventana, ya hicimos ayer un pequeño cálculo del área. Habíamos definido que el área tenía aproximadamente 1.5 por 1.2 metros. Aproximadamente, si tiene 1.5 metros de ancho por 1.2 metros de largo, tendría un área de 1.8 metros cuadrados. Ahí está. Entonces, pues yo ya tengo el área de la única puerta y ventana al exterior. Para los que tengan dudas por ahí, esta es la única puerta y ventana al exterior. Esta es una puerta al interior, así que no hay ningún problema. Entonces, ahora sí, serían 1.8 metros cuadrados del área de la ventana. Si tuviera más ventanas, tendría que sumar todas las ventanas para poder hacer este paso. 1.8 por 250 calorías, ya no son frigorías. ¿Alguien me puede apoyar con este paso? ¿Cuánto quedaría? Serían 450 calorías. 450 calorías, gracias. Vamos con el paso número 3. Dice paredes que tienen contacto con el exterior. La suma de todas estas por 50 calorías. Bueno, vamos a medir. Como platicaba ayer, todas las paredes que tienen contacto hacia el interior, como esta o esta, no se cuentan. ¿Sí? Y únicamente se cuentan las que tengan contacto con el exterior, que sería la parte frontal y esta lateral. Sin embargo, esta se contaría siempre y cuando yo no tenga construcción pegada. Si yo tuviera construcción pegada, se dejaría de contar. En este caso, como todavía no sabemos si tengamos una construcción lateral o no, pues vamos a tomar en cuenta todos los metros de las paredes, que son 8.5 metros. 8.5 metros multiplicados por 50 calorías. Creo que da 425 Sí. calorías. Vamos con la parte número siguiente. Dice, parte número 4. Si la habitación es poco soleada, realizar la sumatoria de los datos anteriores y multiplicarla por 0.3. Recordemos, jóvenes, que esta habitación recibe asoleamiento tanto de mañana por este lado,
al mediodía en la parte frontal y por la noche de este otro lado. Entonces, la habitación se encuentra completamente soleada por los diferentes momentos del día y aún así claridad va a recibir del lado de la ventana y también en este muro. Entonces, propiamente, como la habitación va a estar recibiendo mucho sol, ¿qué va a pasar con este paso? Que dice que es, si es poco, como no es poco, vamos a omitir el paso. Si hubiéramos tenido una habitación como lo fuera el comedor que platicábamos de este lado, que tiene poco soleamiento por la posición que tendría, sí se haría. Pero aquí como está en posición privilegiada con respecto al calor, pues no se va a hacer. Otro dato importante, aquí no importan las personas debes de perjudicar ayudan a la cantidad o a la necesidad de calor. Vamos por último a realizar la sumatoria de todos los pasos anteriores y vamos con la sumatoria de calorías que vamos a tener 450 calorías más 425 calorías, tendríamos un total de 875 calorías. Y entonces nosotros ya tendríamos, si se dan cuenta, propiamente una diferencia. Mientras que para el clima requeríamos prácticamente el doble, 1770 frigorías, únicamente con 875 calorías podemos calentar este habitáculo. Al igual que el paso anterior, no todos los climas vienen dados en calorías, algunos vienen en watts o algunos vienen en BTUs. Vamos a volverlo BTUs. Sería una caloría igual a 4 BTUs. Entonces, si me pueden apoyar jóvenes, ¿cómo quedaría? 3500. 875 por 4, ¿cuánto? ¿3,500? Sí. 3,500, perdón. BTUs. Ahí está. Ya nos permite ver una idea, si no, también en watts. Recuerden, vamos a convertir a watts, entonces vamos a dividir los BTUs a watts, 3,500 BTUs entre 3.44. 1017.44. 1017.44. 44. Gracias. Con lo que podemos recordar precisamente, un watt es igual a 3.44 BTUs. Voy a poner por acá para que no tengan dudas también acá. Un watt igual a 3.44 BTUs, por eso ya hicimos la división y no multiplicación. Y estos serían watts. Entonces estaríamos buscando un calefactor que tuviera aproximadamente 1000 watts de potencia. Vamos a regresar por ahí a nuestra colección, a nuestro catálogo. Entonces buscaríamos uno que estuviera entre 1000. Si se dan cuenta hay una infinidad. Este de convección cumple con lo preestablecido. Ronda los 1000. Y recuerden jóvenes que nuestra habitación tiene 10 metros cuadrados, entonces propiamente cumple tanto en área como en potencia. Este siguiente es lo mismo, cubre en potencia y cubre en área. Se puede poner una chimenea, que es un elemento ornamental, se ve más bonito, entonces esa puede ser una mejor opción. Aquí, por el tamaño igual cumple y al igual que por el área, cumple por la cantidad de carga como por el área. Entonces, todos los calefactores propiamente cumplen. Por la parte ornamental, pues voy a escoger una chimenea, una chimenea ornamental por convección. Es una chimenea eléctrica. Entonces, pues ya elegí el colocar una chimenea. Voy a mover un poquito donde había puesto yo qué cantidad de cables pasaban. 3 del 10 y 1 del 12 como tierra. Recuerden que va a ir uno u otro.
Entonces yo podría colocar la chimenea abajo del televisor. Recuerden que el televisor estaba acá. Aquí podría colocar yo la chimenea como elemento ornamental, aparte de la parte ornamental que representaría, sería una parte visual agradable a la vista, el tener una chimenea al frente de la cama. Ahí está. Sin olvidar, jóvenes, que esa chimenea se buscaría que fuera de una potencia de 1000 watts aproximadamente. Recuerden que cuando hablamos de este valor, se recomienda tener un valor más o menos 10%. Si le sumamos un 10%, estaríamos aproximadamente en los 1100, 1150 watts. Si le quitamos 10%, estaríamos aproximadamente en los 900 watts. Ahí está. Entonces nosotros ya tendríamos nuestra chimenea eléctrica. Ya sabemos que aquí sería importante. ¿Qué llevaría acá? Aquí deberíamos nosotros de colocar un contacto. Nosotros aquí tenemos que colocar un contacto. Habíamos platicado por ahí de los contactos especiales. Habría que colocar un contacto especial, claramente, y colocar que este contacto especial, no sé, le voy a poner aquí aparte del rellenado central, o puede colocarse este símbolo. Ahí está. Es un contacto con una línea especial para que yo en el cuadro de cargas lo denote como 1000 watts. Pensando en que sea para mi calefactor. Propiamente este calefactor va a ser el único elemento que va a haber en nuestro cuadro de cargas, porque pues sí sería un elemento importante, o se podría agregar con algún otro elemento, pero sí sería algo a tener en cuenta. Recomendación, aquí es importante, como es un calefactor, nuevamente, calibre de calibres, voy a ponerlo por acá. Estos calefactores, todos los que vimos, normalmente son monofásicos. Son monofásicos. ¿Está? Entonces, ahora sí, vamos con corriente. Recuerden que corriente es la potencia. Voy a poner un ejemplo. Van a ser los 1000 watts entre el voltaje 127 volts. Esto porque los calefactores, estos sí son monofásicos. ¿Alguien le puede apoyar, jóvenes, con la división? $7.87. 7.87 amperes. Aunque claramente podríamos checar tablas y decir que un calibre 12 sería viable, recomendación, como lo hicimos con el caso del aire acondicionado, que por aquí ya les puse, aquí está, corrientes menores a 15 amperes, calibre 10, corrientes menores hasta 25 o 30, 8 amperes. Entonces aquí vamos a respetar exactamente lo mismo. Aquí. Voy a colocar aquí una nota. Entonces, cuando la corriente sea hasta los 15 amperes, recomendación, calibre número 10. Y cuando la corriente no sobrepase los 25 o 30 amperes, en un dado caso, con calibre número 8. Entonces, pues en este caso sería calibre número 10. Calibre número 10. Recuerden que como es monofásico van a ir, mande Federico. ¿Y si se le pone cable 8, qué pasa? No pasa nada, Federico, sería mejor, pero económicamente para la cantidad de corriente no lo miraría lógico. Para 7.85, un calibre número 10, soporta a máxima tensión hasta 30 amperes, entonces funciona perfectamente. Y un interruptor de 15 amperes. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, ¿qué cables miraríamos nosotros? Voy a regresar a mi dibujo, aquí está.
Entonces, teníamos nosotros un contacto de 1000 watts, algún especial. Voy a colocarlo ya en su posición. Ahí está. Recuerden que este es sería propiamente un circuito único. Y entonces acá de esta caja yo mandaría una tubería. Y esa tubería, ¿qué cables irían? Irían 2 del 10 y 1 del 12 como tierra. ¿Por qué 2 del 10? Fase y neutro, es monofásico, y 1 del 12 como tierra. Pero ahora viene una pregunta importante y me gustaría que alguien por ahí sí puede contestarla. ¿Qué pasaría si yo no quiero colocar aire acondicionado o calefactor y quiero colocar una bomba de calor o un clima inverter? Recuerden que la bomba de calor o el clima inverter pueden funcionar como aire acondicionado o como calefactor según uno lo demanda. ¿Qué cálculo debería de hacer? ¿El de aire acondicionado o el de calefacción? Voy a repetir la pregunta por si a alguno por ahí no le quedó muy claro. ¿Qué pasa si yo quiero tener un equipo que me permita tener frío en verano y calor en invierno? Es decir, si yo quisiera colocar una bomba de calor o colocar un inverter. ¿Cuál de los dos cálculos ustedes harían? ¿El de aire acondicionado, donde se recomienda un aire acondicionado de más o menos 8000 BTUs, o el de calefacción, un aire acondicionado con apenas 3500 BTUs? ¿Cuál es el que ustedes escogerían? Creo que sería el de aire acondicionado, Ok, escogerían el de aire acondicionado. ¿Por qué, Elmar? ¿Por qué escogerías ese? porque bueno, dice que ese aparato, digamos que es una bomba de calor y aparte creo que funciona igual como un aire acondicionado. Digamos que estas dos cualidades les da como un poquito más de corriente eléctrica que puede generar. Y pues bueno, Mm, creo que por eso. más de corriente eléctrica, sino que tiene más potencia para poder enfriar o calentar. Bueno, La respuesta sería, es que que van a escoger el que sea mayor. Van a escoger el que sea mayor, porque en que sea mayor les va a permitir precisamente poder tener una mejor, eh, un mejor sistema. Si ustedes escogen, si están buscando una bomba de calor, por ejemplo, para esa habitación y hacen el cálculo de calefacción, ¿qué va a pasar en verano? Pues no va a soportar. Entonces, cuando se busque un equipo que tenga las dos cualidades, la recomendación es hacer los dos cálculos. Y de los dos cálculos, ahora sí, escoger el equipo que tenga el tamaño más grande, es decir, que dé mayor potencia. Si ustedes están buscando un equipo de calefacción de mayor potencia y no tenemos así, ustedes les da, por ejemplo, 20,000 BTUs y más o menos, perdón, 15,000 BTUs y les da aproximadamente 1500 watts o cosa por el estilo, y ya no encuentran otra forma importante de calefacción, puede ser un calefactor a gas. Un calefactor a gas aproximadamente, si recuerdan por ahí el semestre pasado, tiene una potencia calorífica de 30,000 BTUs. Si por ahí buscan un calefactor de amplio espectro, por ejemplo, para una sala y comedor, es más viable que poner uno eléctrico, mejor poner uno a gas. ¿Por qué? Porque el de gas vamos a tener un consumo más cuidadoso y segunda, va a tener mayor nivel. Uno de gas, pues casi todos rondan de los 20,000 a 30,000 BTUs de poder calorífico, y en la parte energética, el pago de gas con respecto a la parte eléctrica va a ser menor al tener un calefactor de ese tamaño. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, chicos, vamos a ver precisamente la instalación de un calefactor por convección. Cómo se da y precisamente cómo se puede realizar.
Los calefactores LONGi y todos sus componentes de última tecnología cumplen con todas las normas de seguridad vigentes. Jóvenes, ¿sí se logra escuchar el sonido del video? Sí, Inge. Gracias. Además de los mayores estándares de calidad del mercado internacional. Instructivo para la correcta instalación del calefactor por convección LONGi. Para asegurar el correcto funcionamiento de los calefactores LONGi, es necesario el cumplimiento de las siguientes normas. Antes de comenzar el proceso, lea cuidadosamente los apartados referentes a la instalación en el manual provisto con el equipo. Para optimizar las prestaciones y tener un adecuado servicio del calefactor, es imprescindible que en la instancia del proyecto se tengan en cuenta las siguientes premisas al momento de seleccionar el lugar de instalación del equipo. La mejor distribución del aire caliente. Cumplir las premisas de seguridad. Fácil acceso para mantenimiento. Y también facilidad de acceso a la toma de gas. Herramientas para la instalación del calefactor por convección LONGi. Herramientas de trazado y medición, taladro percutor, broca para pared de mampostería de 8 milímetros, destornillador de punta cruz, conexiones de gas aprobadas, llave ajustable, sellador de roscas fuerza media, medidor de presión de gas, detector de fuga de gas, tubo de cobre, cortadora de tubos,
Antes de encender, verifique el buen funcionamiento del regulador de gas o de su balón y asegúrese que la presión del gas no supere los valores nominales según las normas vigentes. Habilite la conexión de gas girando un cuarto de vuelta a la llave de paso. Verifique la estanqueidad de las conexiones utilizando un detector de fuga de gases. Puede complementar esta acción utilizando una solución de agua jabonosa. En caso de detectar burbujas, desarmar y volver a conectar repitiendo los pasos anteriores hasta lograr la hermeticidad absoluta. Encendido y puesta en funcionamiento. Inserte la batería provista en el compartimiento ubicado en la parte inferior del equipo. Gire la perilla hasta la posición de encendido y manténgala apretada hasta que se encienda la llama piloto. En el primer encendido esto demorará más de lo habitual, ya que se estará desalojando el aire contenido en las cañerías. Encendida la llama del piloto, mantenga la perilla presionada al menos 15 segundos. Si al soltarla la llama se apaga, la válvula de seguridad interrumpirá por completo el paso de gas. En ese caso, gire la perilla de mando hacia la posición 0. Espere 5 minutos y repita las operaciones de encendido. La llama del piloto debe ser estable de color azul y tener un aspecto como se muestra en la imagen. Los calefactores por convección Longvi disponen de un piloto analizador de oxígeno, que monitorea permanentemente la proporción de oxígeno en el ambiente a calefaccionar. Si el nivel de oxígeno bajase a niveles perjudiciales para la salud, el analizador apaga el equipo. Para encender el quemador, gire la perilla hasta la posición máximo. Verifique el completo encendido en toda la longitud del quemador, observando que la llama sea estable y de color azul. Importante. Pueden percibirse olores producto del primer calentamiento de los componentes del calefactor. Esto es normal y desaparecerá con el uso. Ahora sí, el calefactor Longvi está listo para brindar el mayor confort con la máxima seguridad a su cliente. Recuerde que nuestro departamento de atención al cliente se encuentra a disposición para asesorarlo en lo que usted necesite. Longvi, el mejor clima, siempre en casa. Chicos, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, hija,